Página 51/5 Aberraciones fundamentales del capitalismo, por Raúl Domínguez Martínez, 2007. Capítulo 2. El capitalismo provoca profundas desigualdades en las sociedades y entre las naciones. 2.2. Los burgueses son los verdaderos tiranos. TV escribe. Para que un sistema se mantenga, tiene que establecerse la amenaza de la fuerza pública, que contenga a los inconformes, rebeldes. Es necesaria una gran conciencia para confrontar a un sistema de explotación. La mesura, la prudencia, la frugalidad, el no dejarse atrapar en modas y el tren de vida diseñado para esquilmar a los tontos. Raúl Domínguez escribe. La dominación de reducidos grupos de hombres sobre amplias poblaciones, a las que le requerían tributos en mano de obra o productos en sus más diversas formas, fue, durante mucho tiempo, tristemente transparente, es decir, en la creencia de que la fuente de poder de quienes dominaban les era conferida por determinado dios o dioses, lo que evidentemente era un pretexto ideológico, o simplemente en la posibilidad del uso de la fuerza militar. La población sometida reconocía la naturaleza de su condición de desigualdad. A partir de uno de estos modos de producción tributarios y de sus condiciones específicas, el feudalismo, como se configuró en Europa occidental, se desarrolló un sistema económico, el capitalismo, que fue construyendo una ideología que tendió una cortina de humo o disimuló las condiciones reales bajo las cuales la desigualdad y el sometimiento se generan y reproducen a través de las relaciones sociales de producción en el plano económico. TV escribe. Si el capitalismo consiste en exprimir la vida de los obreros, nadie obliga a estos obreros a consumir basura que el capitalismo vende, y peor aún, nadie obliga a los obreros a estarse reproduciendo y negándose a estudiar más, cada día, sin descanso, como si la ignorancia fuera una enfermedad letal que se cura con la disciplina y el estudio tenaz, todos los días. Es una vergüenza culpar al pandillero, al coyote, al usurero, al agiotista, al delincuente organizado que demanda tributo. Una jauría de perros africanos, que no se organizan, están destinados a la extinción. Raúl Domínguez escribe. Este nuevo sistema, resultado de los mecanismos de negación de los pilares de sustentación de los privilegios feudales, hace aparecer a la sociedad moderna, burguesa, como resultado de un consenso social encaminado a la igualdad de oportunidades para todos los individuos y, por ende, responsabilizando a cada uno de ellos del éxito o el fracaso social. Esta lógica aparente, con la que se vislumbra al capitalismo como un sistema que se fundamenta en la igualdad, es aplicada tanto a los individuos que conforman una sociedad particular, como al conjunto de países que integran el concierto internacional, esto último, en función de que a partir del inicio de la expansión capitalista en el siglo XV, el sistema logró gradualmente integrar y subordinar a prácticamente todas las regiones y sistemas del resto del planeta en un sistema global que, lejos de promover la igualdad que promete, se sustenta precisamente en el acceso diferenciado de individuos y naciones al control de los elementos que aseguran la obtención de ganancias y de privilegios. TV escribe. El rico, el grupo de ricos llega, se posesiona de todo, y las personas pasan a convertirse en siervos, en dependientes de los ricos. Y los que gobiernan son los ricos, no en forma directa, porque para eso se tiene capital, para colocar como capataces y generales a los súbditos. Los reyes, hacen lo mismo, llegan y declaran que tal extensión de tierra, les pertenece por decreto divino, pero a la vez, están protegidos por hordas indignas de esbirros, soldados y mercenarios. Raúl Domínguez escribe. Esta circunstancia se explica al analizar el sentido específico del concepto de igualdad al construirse como elemento de negación del poder propio del feudalismo, y, por consiguiente, del objetivo de sus promotores. Es evidente, pues, que la pretendida igualdad suponía una trampa.
Por tanto, el sentido y aplicación del término igualdad en el mundo contemporáneo se desprende del proceso histórico específico que se desarrolló en Europa occidental en el marco de la lógica propia del feudalismo. En efecto, la igualdad promovida en ese contexto tenía como objetivo central negar el carácter divino y hereditario de los liderazgos que imperaban y que tomaban forma en la figura del rey y la nobleza para, en consecuencia, acceder a la toma de decisiones que favorecieran los intereses de grupo de la burguesía. Teóricos como John Locke eran plenamente conscientes de que el poder político consiste en el derecho de hacer leyes, con penas de muerte, y por ende todas las penas menores, para la regulación y preservación de la propiedad y de emplear la fuerza del común en la ejecución de tales leyes, y en la defensa de la nación contra el agravio extranjero, y todo ello solo por el bien público. En resumen, la igualdad fue el concepto ideológico elaborado por la burguesía para oponerse y enfrentar las condiciones de la sujeción a la nobleza, romper los vínculos que impedían el empleo de mano de obra y, finalmente, la base de su incorporación a la esfera política. Esto explica que las primeras rebeliones de consideración contra la monarquía se hayan dado en los núcleos de mayor desarrollo comercial y artesanal, es decir, las ciudades asociadas a las redes comerciales y a la producción manufacturera, así como al cristianismo protestante que, por las mismas razones, se había separado de la Iglesia católica, que era el puntal ideológico de la nobleza. En este sentido, quizá el primer antecedente lo signifique el caso de las 17 provincias de los Países Bajos encabezadas por Holanda, demarcación de fuerte influencia calvinista, que en el siglo XVI pertenecía a los Habsburgo, a la sazón monarcas de España. Esta zona del norte de Europa se distinguía entonces por el desarrollo de un incipiente capitalismo mercantil basado principalmente en su industria textil. La negativa a someterse a los esquemas tributarios de la monarquía española, así como a la obligatoriedad del catolicismo, provocó una rebelión que llevó a una larga guerra, 1568-1648, que finalmente trajo el reconocimiento de los Países Bajos como Estado independiente de cualquier influencia monárquica. TV escribe. Y la rebelión tiene lugar cuando en el grupo rebelde hay hombres, no personas llenas de cobardía. A ningún imperio le conviene tener súbditos fuertes, bien alimentados e instruidos. Por tanto, se debe mermar la voluntad de las personas, reducirlas a guiñapos humanos, desnutridos mentalmente, y sobre todo, supersticiones y fanáticos de modas y entretenimientos vanos. Raúl Domínguez escribe. Holanda e Inglaterra fueron las primeras fórmulas republicanas con las que la burguesía accedió al poder político, y fue ahí, desde luego, donde comenzó a experimentarse con el trabajo asalariado. TV escribe. La burguesía, al dedicarse a la política, no iba a rebajarse a trabajar como obrero. El obrero tenía que trabajar por un salario, pagar impuesto y alimentar a sus nuevos amos, a los burgueses. Raúl Domínguez escribe. Posteriormente, la adopción del absolutismo por diversos monarcas europeos exacerbó las contradicciones sociales entre la nobleza y el resto de la población, principalmente con la burguesía. El enfrentamiento en países, como Inglaterra y Francia, devino en el claro cuestionamiento de la legitimidad de la autoridad monárquica. Las decapitaciones de Carlos I de Inglaterra y, más tarde, de Luis XVI en Francia, fueron las más radicales demostraciones, por la vía de los hechos, del desconocimiento del carácter divino de los reyes y de la base ideológica de su poder. La nobleza fue, pues, obligada a negociar los términos del ejercicio del poder. El sustento ideológico de la burguesía provino del desarrollo de conceptos como el de soberanía popular, división de poderes, derechos naturales de los hombres, contrato social, entre otros, que otorgaban la legitimidad necesaria para el establecimiento de una nueva forma de poder político en la que se pudiera ampliar la base de participación.
Los caminos fueron diversos. Por ejemplo, en la destrucción del absolutismo inglés se apeló a los míticos tiempos en que las comunidades sajonas apenas estaban jerarquizadas. Se buscaba recuperar la idea de que el pueblo y su soberanía estaba por encima tanto del rey como del parlamento, considerando que la existencia de la ley en sí misma legitimaba la inequidad. Evidentemente, la consideración de la posibilidad del ejercicio real de la soberanía popular llevó en algunos casos a planteamientos más radicales que no solo consideraran el aspecto político, sino su viabilidad en función de un ajuste en el régimen de propiedad. Así, la desaparición del dominio señorial sobre la tenencia de la tierra fue una demanda necesaria para la promoción de los pequeños agricultores que, como los diggers, postulaban una agricultura de carácter comunal. De igual forma, durante la Revolución Francesa, algunos grupos buscaron aprovechar la caída de la monarquía para llevar a cabo la igualación radical de los individuos. Tal fue el caso de François Babeuf y su Manifiesto de los Iguales, en el que proponía una producción y consumo colectivos y equitativos de la riqueza y los bienes, con el fin de lograr la igualdad social bajo la base de la equidad económica. Estos planteamientos finalmente no prosperaron y todo se centró en las conceptualizaciones políticas que prometían la igualdad jurídica como el camino para la consecución posterior de la equidad económica, lo que evidentemente representaba una falacia, ya que, como veremos más adelante, el desarrollo del naciente capitalismo requería el sostenimiento de la desigualdad para garantizar la posición de privilegio de su clase hegemónica, aunque ahora fuera sobre términos radicalmente diferentes a los utilizados por la nobleza. TV escribe. De ninguna manera la igualdad económica o distribución de la riqueza abona a la bonanza del capitalismo. El que tiene la manera de acumular riqueza, lo hará sin sentir o tener remordimiento. La pobreza o súplicas de los miserables, nada representan para el que está encumbrado. Tal como el granjero mira a sus animales, a su ganado, así es como el potentado mira al obrero, al trabajador, al empleado, a quienes se les ha vendido la idea del respeto y la igualdad. Raúl Domínguez escribe. En conclusión, la elaboración del nuevo aparato ideológico no se dio en el nombre de una clase o grupo social en particular, sino que se postuló en favor de una abstracción, el pueblo. Esto fue así por razones de facto y de conveniencia. Por un lado, en la estructura estamental de la sociedad feudal existía una nítida diferenciación entre la nobleza y el alto clero integradas por las familias a las que les asistía el derecho de sangre, y el resto de la población, que según la región podía ser denominada como la orden de los laboradores, siervos o tercer estado. En la complejidad social de finales de la Edad Media, este estamento comprendía a campesinos siervos o pequeños propietarios, artesanos, comerciantes, servidumbre, incipientes obreros, bajo clero, pequeños funcionarios, etc., es decir, todo aquel que al no ser de sangre azul, sufría la subordinación política y económica de la nobleza. En tal sentido, la burguesía, a pesar del considerable poder económico que iba adquiriendo, socialmente era considerada parte integrante de los estratos populares, marginados de los privilegios sociales. Por otro lado, para enfrentar a la nobleza, a la burguesía le era conveniente edificar una alianza con el resto de grupos sociales del tercer estado, quienes se encontraban igualmente agraviados con el esquema de explotación feudal. Pero lo cierto era que, hasta ese momento, algunos burgueses habían logrado ganar cierto prestigio social por medio de la compra de títulos nobiliarios, oportunidad abierta ante los apuros financieros de las monarquías o por medio de la obtención de títulos universitarios, gracias a los cuales podían acceder a ciertos círculos de la burocracia, estableciendo así una nobleza de toga. El acceso a esos espacios significó una especie de legitimación social dentro de los marcos culturales feudales, pero sin lograr romper con las limitaciones que estos le imponían para la participación efectiva en el diseño de los esquemas jurídicos. Sin embargo,
establecieron una diferenciación económica y cultural entre los burgueses y el resto de los individuos con quienes compartían estamento. En consecuencia, la burguesía buscó el afianzamiento de la igualdad por oposición a las condiciones de excepción y privilegio las que gozaba la nobleza, pero sin perder las que, a su vez, le significaba su posición social privilegiada y diferenciada. Evidentemente, la lucha en la esfera política tenía como objetivo central establecer las bases jurídicas e ideológicas que favorecieran un nuevo esquema de apropiación de la riqueza y, por tanto, del régimen de propiedad, es decir, una forma novedosa de desigualdad. Por lo que a la postre y en consonancia con el proceso histórico bajo el que se construyó el capitalismo, lo que triunfó y prevaleció fueron formas de organización política acordes con los intereses de la burguesía. La división de poderes garantizó la creación de un órgano en el que otros sectores distintos a la nobleza, principalmente aquellos que se beneficiaban con las condiciones económicas existentes, pudieron participar en la creación y ejecución de leyes orientadas a quitar las trabas que el antiguo régimen ponía a sus actividades económicas. El Parlamento en Inglaterra y la Asamblea Popular en Francia fueron esos espacios originarios mediante los cuales ese grupo económico-social accedió al poder. La igualación de los individuos se dio al convertirlos de súbditos a ciudadanos, es decir, bajo una forma política. En términos económicos la diferenciación se disfrazó con la igualdad ante la ley, entendida esta, ya no como la expresión de la voluntad discrecional del monarca, sino de órganos representativos de la expresión popular y concretada en una constitución. Esta circunstancia garantizó la abolición de los derechos señoriales, al tiempo que estableció un nuevo orden de privilegios. La igualdad jurídica se convirtió en un sucedáneo de la igualdad económica. Uno de los documentos fundacionales de este nuevo orden ilustra sobre su naturaleza en relación con su concepción de la igualdad: los hombres nacen libres e iguales en derecho, y ese derecho admitía las distinciones sociales en función de la utilidad pública. Este aforismo tuvo implicaciones determinantes en por lo menos dos sentidos. En primer lugar, aludía claramente al desconocimiento de privilegios especiales relacionados con la circunstancia de nacimiento, es decir, los consanguíneos de la nobleza apuntalados por las diferencias religiosas, y a la posibilidad inherente a todo individuo de participar políticamente. Esto significó el establecimiento del espejismo de la democracia como forma política que permitía la expresión popular y ponía coto a cualquier tipo de tiranía de carácter personal o de grupo. Ello sin duda fue una idea muy atrayente, mas si consideramos que de esa forma se superaban las premisas del régimen político que estaba siendo desplazado. En segundo lugar, la supuesta igualdad política no se correspondía, o, mejor dicho, no se comprometía con ninguna especie de igualdad económica. Todo lo contrario, desde un principio contempló la existencia de una diferenciación social a la cual le atribuyó el carácter de utilidad pública. Y es preciso tener muy en cuenta que, además de dar acceso al poder, el postulado en favor de la igualdad era factor determinante para la conversión de la fuerza humana de trabajo en mercancía. De esa manera se deduce de manera clara que, en realidad, lo público estaba asociado a los intereses y utilidad del grupo que ahora se convertía en hegemónico. Esto explica que quienes firmaron los primeros documentos políticos, es decir, las primeras constituciones que contenían dentro de sus primeros artículos la afirmación de que todos los hombres nacen libres e iguales, en la práctica no lo consideraran así para otros grupos étnicos sociales. En efecto, la igualdad proclamada para los nacientes ciudadanos franceses no incluía a la población africana de sus colonias que, como Haití, se sustentaba en el trabajo esclavo. De igual forma, Thomas Jefferson, padre fundador de Estados Unidos de América, al firmar la constitución de ese país, tenía claro que el beneficio de igualdad no aplicaba para los cientos de esclavos africanos de su propiedad. Un esclavista no iba a darse un balazo en el pie. Dos opciones se vislumbran:
o bien la población africana sometida a la esclavitud no pertenecía desde su perspectiva a la humanidad, o, en su caso, esa circunstancia era una clara y necesaria condición de utilidad pública. Ironías aparte, queda evidenciado que la igualdad burguesa se restringía exclusivamente al ámbito político y no comprendía a todos los seres humanos, por lo que, desde entonces a la fecha, ha tenido un valor más retórico que efectivo. La subsistencia como derecho inviolable y sagrado de la propiedad privada determinó la desigualdad económica y, en este caso, al ser la población esclavizada en las colonias propiedad de sus amos, quedaban excluidos de la categoría de ciudadanos con las nuevas implicaciones que ello significaba. De tal forma que inicialmente la declarada igualdad política estuvo claramente limitada y definida por la desigualdad económica. El acceso efectivo a los llamados órganos de representación popular estuvo condicionado por el nivel de ingresos y propiedad de los ciudadanos a través del voto censatario, restringido entonces a los varones propietarios. Así, las revoluciones burguesas lograron que se ampliara el margen de participación política, ahora compartido entre nobleza y burguesía, pero excluyendo a la mayoría de su población. La concepción del voto universal, es decir, de un mecanismo en el que aparentemente el total de la población en mayoría de edad pudiera tener una determinada participación política en el nuevo esquema, requirió de un proceso a largo plazo, así como de nuevas circunstancias y necesidades históricas. Para ilustrar con un ejemplo, la Constitución francesa de 1830 aumentaba el número de electores, de 100.000 a 250.000. Con lo que el derecho al voto siguió siendo la prerrogativa de los propietarios, los que, en términos efectivos, representaban el 1% de la nación. Así, en la construcción de la democracia el primer objetivo fue lograr el derecho al voto para todos los varones independientemente de sus ingresos y propiedad. Este sería un fenómeno que se verificó hacia finales del siglo XIX como resultado del crecimiento de las organizaciones de trabajadores y la convicción estratégica de que, de esa manera, se reduciría el riesgo de revoluciones sociales. Aquí un resumen de su evolución en Europa occidental. En el Imperio Alemán y en la República Francesa el sufragio universal se había concedido en 1871, en Suiza quedó incorporado en la Constitución Federal en 1874, en Inglaterra estaba virtualmente en vigor después de las leyes de reforma de 1884-85, que elevaron el electorado de 3 millones a 5 millones. España, 1890, Bélgica, 1893, y Noruega, 1898, lo adoptaron, y el gobierno de los Países Bajos concedió el derecho al voto a todos los varones adultos que pagaban un florín de impuestos, 1896. Una ley italiana de 1882 concedió el voto a todos los varones de más de 20 años que habían recibido la educación primaria, y podían satisfacer un pequeño requisito en lo tocante a la propiedad, y el sufragio universal se concedió después, en 1912. La conceptualización del sufragio universal empezó a complementarse en los inicios del siglo XX con el reconocimiento del voto femenino, derecho que fue otorgándose de manera gradual en distintos países del mundo, y en el que mediaron las luchas de las propias mujeres por obtener el estatus de sujeto político. En el entendido de que la desigualdad social se explicaba en función de las formas de gobierno que reconocían y, por ello, asignaban privilegios especiales a determinados individuos, la democracia, en los términos definidos la burguesía, se afianzó como la única estructura política que establecía la igualdad jurídica, a través de la cual se posibilitaba a todos los individuos de conseguir el mejoramiento de sus condiciones de vida. Esta idea fue de tal fuerza que lo mismo los nuevos privilegiados que los excluidos de la nueva estructura económico-social han defendido, en términos generales, este esquema como el ideal para superar las contradicciones económicas. La falacia que esconde dicho planteamiento queda evidenciada en el hecho de que,
a pesar de que los esquemas democráticos se han extendido en la mayor parte del mundo como resultado de la integración global al sistema económico capitalista, hoy más que nunca la desigualdad entre individuos y naciones acusa una presencia que, en algunos casos, llega a tener efectos verdaderamente dramáticos. Esto se explica en gran parte por el carácter representativo de la democracia burguesa, es decir, la participación efectiva del conjunto de la sociedad en términos políticos, se reduce a la posibilidad de emitir un voto para elegir a representantes que son quienes ocupan los espacios en los órganos encargados de elaborar las leyes o de ejecutar las acciones de gobierno. Sin embargo, esos representantes no son designados por los electores, sino por organizaciones políticas emparentadas o subordinadas a los intereses de los grupos que concentran el poder económico o a una especie de casta burocrática que comparte los privilegios con aquellos. Por tanto, el actuar de esos representantes está prácticamente desligado de los intereses efectivos de sus supuestos representados, es decir, de las mayorías que los han elegido. TV escribe. Ningún político está a favor del pueblo, porque le deben el puesto, la asignación y permanencia en la burocracia a sus padrinos, a esos que les han investido con la toga de político. Ya lo dijo, los electores votan por aquellos que la élite del poder ha designado, los líderes son impuestos, y a tal grado ha llegado esta práctica corrupta, que hay ocasiones que a los electores se les imponen políticos idiotas, políticos que son una verdadera tragedia, carentes del mínimo entendimiento. Pero como no hay más, el elector vota, así nomás, sin pensar, sin recapacitar que se le está imponiendo a un líder que padece estulticia. Raúl Domínguez escribe. En el mejor de los casos, y solo en función de la utilidad del sistema económico o de la disminución de presiones sociales, el ejercicio legislativo y gubernamental realiza determinadas concesiones a los grupos subalternos pero sin nunca tocar la estructura de propiedad privada. En términos políticos, la permanencia de las condiciones de desigualdad funciona como instrumento que permite la manipulación electoral al mantener demandas sociales, susceptibles de promesas perennes de solución, de lo que resulta la existencia de una amplia masa de individuos que pueden ser manejados a través de recompensas temporales o ficticias que se traducen en migajas en dinero o en especie, las cuales son aceptadas ante una especie de resignación ante el hecho de la visualización de la imposibilidad de cambios reales en su situación material de vida. Aún más, el ejercicio legislativo no solo asegura la desigualdad a través de la protección jurídica de la propiedad privada burguesa, sustento primero de esa circunstancia, sino también regulando aspectos como la distribución del presupuesto, la política fiscal, los derechos de explotación de los recursos naturales, las relaciones laborales, entre otros, cuyos términos afectan, en mayor o en menor medida, la distribución ya de por sí desigual del ingreso, así como de las posibilidades diferenciadas de su acumulación. En resumen, el esquema político moderno implantado por la burguesía, sustentado teóricamente en la democracia y la igualdad jurídica, ha sido el instrumento mediante el cual los grupos dominantes de la sociedad manejan el marco normativo que asegura la estructura de propiedad y, por tanto, la desigualdad económica. Al mismo tiempo, sirve para distraer de las causas reales de la desigualdad, atribuyendo su utópica desaparición a las condiciones del juego político dentro de los lineamientos de ese esquema. Esto último ha tenido implicaciones ideológicas determinantes, a tal grado que incluso hoy día, se sigue afirmando que la desigualdad económica es un tema que se puede solucionar desde la política sin alterar las estructuras económicas. La sencilla tesis, es que, aunque las fuerzas del mercado contribuyen a determinar el grado de desigualdad, las políticas gubernamentales determinan esas fuerzas de mercado. Gran parte de la desigualdad que existe hoy en día es una consecuencia de las políticas de gobierno, tanto por lo que hace el gobierno como por lo que no hace. El gobierno tiene la potestad de trasladar el dinero de la parte superior a la inferior y a la intermedia y viceversa. De una manera que pudiera parecer un poco cínica,
Este criterio también se emplea para explicar el atraso de ciertos países que han sido subordinados, explotados y saqueados por las potencias comerciales e industriales, es decir, la ausencia o insuficiencias en cuanto al establecimiento de esquemas políticos democráticos, así como de estructuras productivas orientadas al libre mercado, son consideradas la base de su atraso, y no la acción histórica de conquista, colonización y dependencia a la que han sido sometidas. Así, en el plano internacional se ocultan las causas auténticas de la desigualdad dentro de sistemas de control político, económico y militar, para endosar la responsabilidad de las economías con niveles de vida muy por debajo del que disfrutan las naciones hegemónicas a los factores políticos locales. Página 59.